Bueno, en esta clase vamos a hablar de dos grupos de moléculas biológicas que son importantes. A modo de revisión o de mención, porque ustedes ven vitaminas en nutrición y hormonas en anatomofisiología. Entonces, como para que entiendan un poquito la parte de la estructura química, ustedes en nutrición van a ver cuáles son las fuentes de alimentos que aportan determinadas vitaminas y las carencias o las enfermedades carenciales que tenemos cuando no las incorporamos con la dieta. Y en anatomofisiología, los órganos que secretan hormonas y la función que cumplen en el organismo. Acá vamos a encarar desde el punto de vista de la estructura. Bueno, como venimos diciendo desde la primera clase, los organismos vivos están formados por moléculas o compuestos inorgánicos como el agua, minerales y también macromoléculas, biomoléculas de los grupos que ya estuvimos viendo: hidrato de carbono, lípidos y proteínas, y otro que nos queda de ácidos nucleicos. Son los componentes que están mayoritariamente en abundancia. Pero después también hay otras sustancias, también del carácter de biomoléculas, que están en cantidades más pequeñas o mínimas. Pero sin embargo la carencia de estas o la falta de estas se va a relacionar con alguna enfermedad o una patología. Y esto se conoce desde la antigüedad. Ya en la antigüedad se observaba que si una persona sufría, por ejemplo, de ceguera nocturna, mejoraba si en la dieta consumía hígado. Esto tiene una explicación, porque el hígado tiene una alta proporción, es muy rico en vitamina A, y la vitamina A tiene un efecto sobre el mecanismo que mejora la visión, lo que se conoce como visión nocturna, que es, ¿vieron cuando uno pasa de ese estadio de oscuridad a luz, que hay un momento como que uno no ve, al revés, de luz a oscuridad, que hay como una ceguera y momentánea? Bueno, cuando ese tiempo se prolonga cuando hay una falta de vitamina A. El tratamiento de raquitismo se mejoraba con aceite de hígado de bacalao, y el escorbuto, que es una patología compleja que lleva a sangrado de encías y a otras cuestiones, con el jugo de lima, porque tiene vitamina C. Esto a modo de lo que se observaba sin saber nada de lo que es una vitamina. Un bioquímico de nombre Casimir Funk, estadounidense, bueno, que de origen polaco, fue el que acuñó, ideó el término vitamina para nombrar a ciertas sustancias que estaban presentes en los alimentos y que eran vitales, que si uno no las consumía, llevaba a ciertas patologías. ¿Esto por qué es? Porque las vitaminas son esenciales, el organismo no las produce, al igual que esos aminoácidos que son esenciales, que uno los tiene que incorporar. Bueno, si uno no los tiene en la dieta, el organismo no los puede fabricar o sintetizar, y aparecen las enfermedades. Bueno, él después investigó esas carencias que estaban relacionadas con escorbuto, beriberi, pelagra, raquitismo, que son todas patologías carenciales por carencia de vitaminas, y vio, en conjunto con otro investigador, que si en una dieta de arroz integral se consumía arroz integral, se prevenía el beriberi. Y esto es porque en la cáscara de arroz tiene un nutriente que el arroz, que es el no integral, el más refinado, lo pierde. Entonces, a través de investigaciones con palomas, él se llegó a deducir que en esa cáscara de arroz había un nutriente que mejoraba esa enfermedad. Y le puso vitaminas
porque es vital amina. Eran aminas que eran esenciales para la vida. Las aminas son un grupo de moléculas que tienen justamente un grupo amino, que es ese o más NH2 que veíamos en los aminoácidos. Lo importante es que tienen nitrógeno, el grupo funcional es el amino, y eso estaba presente en estas investigaciones, en esta dieta. Entonces él las llamó vitaminas, aminas esenciales para la vida. Son, en definitiva, si bien hay algunas ahora que se conocen que no son del grupo aminas, pero bueno, el término sigue. Son sustancias orgánicas que van a actuar en cantidades mínimas, muy pequeñas comparadas con otras macromoléculas, pero esenciales para las funciones vitales. Si esa molécula, por más que yo requiera una cantidad muy chiquitita, no la tengo, hay una función vital que se va a alterar y van a empezar a haber desórdenes hasta llegar a patologías graves, porque el organismo no las puede sintetizar, lo que les decía hace un ratito, sino que las tengo que incorporar con la dieta. Y ustedes habrán visto en nutrición dónde están esas fuentes, dónde está la fuente de vitamina A, dónde está la fuente de vitamina B y así, y que si uno no consume ese nutriente, ¿qué patología va a tener? Y generalmente esos trastornos son carenciales, porque hay carencia de un nutriente que es una vitamina. Para relacionarlo con química, se dividen en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles, por supuesto, son polares, solubles en agua, como vimos en una de las primeras clases. Como el agua es un solvente que abunda en el organismo, la sangre, plasma, el suero tienen una proporción muy alta de agua, los componentes hidrosolubles o polares van a estar sueltos en la sangre, el plasma, ¿sí? Por su estructura. En su estructura van a tener muchos grupos funcionales polares que les va a permitir disolverse o solubilizarse en agua o en la sangre o en el plasma que proporcionalmente tienen gran cantidad de agua. O sea, el plasma, la sangre, el suero es algo líquido, no es exactamente una solución, pero lo podemos comparar con una solución donde el solvente va a ser agua. Entonces, todo lo que se solubilice en agua va a estar disuelto ahí en los vasos sanguíneos. Eso ya lo habíamos dicho en otra clase. Y entonces las hidrosolubles son la vitamina C o ácido ascórbico y todo el grupo de las vitaminas B y las vitaminas B12 o cobalamina. Cobalamina porque tiene cobalto, el ácido fólico, la vitamina H, la piridoxina, que es la B6, el pantoteico, la niacina, la riboflavina, tiamina y el ácido ascórbico. No importa en detalle que estudien los nombres, sí sepan que la vitamina C y ácido ascórbico es lo mismo. Entonces, hidrosolubles son la C y todo el grupo de las B. Todas las vitaminas hidrosolubles, y esto es lo importantísimo de esta clase, es que tienen función de coenzimas. Como vimos en la clase de enzimas, la coenzima es una molécula que va a ayudar a la enzima en la función que cumple, ¿sí? Y están en una muy importante función en lo que son las vías metabólicas. También lo vamos a ver en las últimas clases de metabolismo. Pero lo que tienen que saber es que las hidrosolubles, que son la vitamina C y todo el grupo de las B, todas tienen función de coenzimas. La coenzima es una molécula que va a ayudar a la enzima en su función de catálisis enzimática. A diferencia de la enzima, la coenzima sí sufre cambios, eso repasen en la clase de enzimas, y entonces cumplen todas estas vitaminas una función importante en las distintas vías metabólicas, cada una con su función, ¿sí? La carencia nutricional de estas vitaminas se va a manifestar en distintos síntomas según la función que tengan, ¿sí? Y en las vías que va a participar. Si uno sabe qué función tiene la vitamina C, en qué vías metabólicas actúa, entonces
va a poder inferir la falta de vitamina C qué complicaciones va a traer, hasta que se llega a una patología grave o más marcada. Cuando hablamos de metabolismo, que lo vamos a ver en la última clase, el metabolismo es el conjunto de las reacciones que ocurren en el cuerpo donde hay cambios en las moléculas, transformaciones, y estas vías metabólicas están catalizadas por enzimas y ayudadas por estas coenzimas. El metabolismo se divide en dos, catabolismo y anabolismo, lo vamos a ver bien más adelante en esa clase, pero después, cuando ustedes preparen el final, tienen que integrar un poco todo. Ahora no sabemos muy bien lo que es metabolismo, pero al final, cuando yo les hable de metabolismo, van a aparecer las coenzimas. Y acuérdense que esas coenzimas eran vitaminas hidrosolubles. Bueno, las liposolubles son lo que llamamos ADEC, como regla memotécnica. A, D, E y K. ADEC con K, no con C, porque la C es hidrosoluble. De este grupo ADEC, todas van a derivar del isopreno, que son lípidos sin ácidos grasos. Acuérdense de las clases de lípidos, si la revisan, teníamos los simples y los complejos, y ahí estaba, yo les mencioné en esa clase, las vitaminas liposolubles. Entonces, al ser liposolubles, no tienen este tipo de grupos funcionales que le permiten solubilizarse en el plasma, en el sangre o en el suero, y van a necesitar unirse a otras moléculas para estar disueltas. Estas no tienen funciones de coenzimas, pero sí tienen otras funciones de suma importancia. Por ejemplo, la A interviene en el ciclo visual, la D en el metabolismo de calcio y fósforo, la E es un antioxidante importante y la K está involucrada en el mecanismo de coagulación de la sangre. Bueno, y para terminar, el otro grupo, hormonas. Las hormonas son un grupo de sustancias que se liberan al torrente sanguíneo. Esperen un poquitito. Se liberan al torrente sanguíneo como producto de secreción de las glándulas. Tenemos todo el sistema endocrino que está formado por glándulas. Frente a un estímulo, va a liberar esa hormona. Esa hormona va a viajar por sangre y va a llegar a lo que se llama órgano blanco para dar una respuesta ante una función determinada. Entonces, si ustedes buscaran en los libros, vamos a ver varias clasificaciones. A mí me interesa la que está relacionada con la estructura química. Y vamos a tener la defunción, si son neurosecretoras, si son trofinas, si son glandulares. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, las neurosecretoras, si van supónganse del hipotálamo, se secretan a la hipófisis. Si son las trofinas, la adenocorticotrofina, la folículo estimulante. Si son glandulares, las produce por ejemplo, las suprarrenales, las tiroides, el páncreas, el testículo, el ovario, el timo. ¿Sí? Pueden ser también las tisulares, que están producidas por células que no conforman en realidad glándulas, pero que tienen algún tipo de reacción tisular en los tejidos. Y después las mediadoras, la angiotensina, histamina, serotonina. Bueno, eso lo habrán visto en neurofisiología. Yo voy más que nada a la parte de estructura. Después también, según la velocidad y duración de la respuesta, vamos a tener las que son de respuesta rápida pero duran poco, por ejemplo la insulina. Uno tiene una sobrecarga de glucosa, el páncreas libera insulina, la insulina ¿qué hace? Introduce la glucosa a la célula y después se va depurando, tiene una vida media, el organismo la depura, entonces respuesta rápido, pero la duración de esa respuesta es corta.
Y después están las otras, las que la respuesta es más lenta, pero es más persistente. Por ejemplo, las hormonas tiroides, las de crecimiento, tardan más en liberarse, pero duran más tiempo su acción. Y después, según la respuesta metabólica que causan, catabólicas, ¿sí? O anabólicas. Les vuelvo a decir, para introducirlos en las últimas clases, que el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que hay en el organismo, donde los compuestos que entran, por ejemplo por la dieta, se van a degradar. No solo por la dieta, ¿sí? Pero bueno, que se degradan en compuestos más chicos. Eso se llama catabolismo, que viene de catálisis, de romper. Y a su vez se forman otros que el organismo necesita y eso se llama anabolismo. El conjunto del catabolismo y anabolismo lo conocemos como metabolismo y son todas las reacciones químicas donde hay intercambios de átomos entre distintas moléculas, donde se ocurren transformaciones que si ustedes se fijan en la primera clase de la definición de lo que era la química y la bioquímica lo vimos, ¿sí? También hay consumo o producción de energía en esas reacciones, que lo vamos a ver en esta clase de metabolismo. Y bueno, y por último, según la estructura química, puedo tener derivados de los esteroides. Esteroides estaban dentro del grupo de lípidos, estrógenos, testosterona, aldosterona, andrógeno, glucocorticoides. Derivados de aminas o aminoácidos, adrenalina, noradrenalina. Derivados de ácidos grasos, prostaglandina, de los péptidos y de las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo busco la estructura de la testosterona, en esa molécula voy a poder ver que es derivado de un esteroide, por ejemplo. Si yo busco la estructura de la insulina, voy a decir que es una proteína por cómo está formada. Esto no es para que lo estudien de memoria, es porque ustedes cuando vean estas distintas hormonas les van a decir, bueno, la insulina es una proteína que el glucagón su estructura es un péptido que Entonces, ustedes, y eso va madurando a lo largo de la carrera, cuando unifican un montón de asignaturas, van relacionando lo que van viendo en las distintas asignaturas, ¿sí? Bueno, esta clase es cortita y es más que nada para reforzar desde el punto de vista de lo que es la química, lo que vieron en estas dos materias que les decía hace un ratito.